En este video vamos a mostrar las formas de romper teniendo en cuenta la posición del defensa y la dirección a la cual queremos lanzar. Adicional a esto vamos a mostrar los lanzamientos más comunes que se tienen para hacer los rompimientos. Sin embargo, si conocen algún tipo de roto diferente u otro tipo de lanzamiento, no olviden dejarlo en los comentarios. La siguiente forma de romper y la más fácil y más común que se utiliza es por delante. En esta tenemos una particularidad y es que vamos a concentrarnos en un eje principal que es el pivot. El pivot puede ser lateral, ahí más hacia acá, más hacia atrás, ahí lateral, o puede ser diagonal hacia la marca. Estas van a ser unas de las formas más sencillas que vamos a tener para modificar nuestro roto. También vamos a tener en cuenta la inclinación del disco, bien sea en inside o bien sea en outside. Podemos utilizar los dos para poder generar el lanzamiento. ¡Ey, falta! Falta es ir a Fútbol Pasión, donde están los mejores torneos y las mejores canchas. Sigamos con el video. Cuando lo hacemos de back, que es otra manera de romper también por delante, vamos a tener también en cuenta la intensidad que nos va a dar la marca, ya que si es muy alta vamos a necesitar tener un pivot mucho más amplio para generar un mejor lanzamiento. Para que la inclinación sea correcta, hacemos el pivot lateral y dejamos caer un poco el disco. Esto nos va a permitir que se cierre en el corte de nuestro jugador. La siguiente forma es hacer un rompimiento por detrás de la marca. Es una forma muy difícil, ya que requiere mucho control del pivot y mucho control del disco que yo quiero lanzar. Adicional a esto, cuando uno hace el pivot hacia atrás, muchas veces vamos a perder el campo de visión por donde viene cortando el jugador. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos. Un pivot diagonal atrás amplio para que yo pueda cerrar la muñeca y lanzar. La siguiente forma de romper es por arriba de la marca. Aquí vamos a poder usar los lanzamientos bien sea como hammer, skewer o los high rollist. 2, 3, 4. ¡Ey, ey, ey! ¡Travel! Recuerden que en nuestro Instagram tenemos varios productos a la venta. Sigan con el video. Entonces vamos a ver que el primero es un hammer. Este hammer se puede realizar de dos maneras. La primera manera es hacer un pivot diagonal hacia la marca para finalizar por arriba, o la segunda manera es simplemente con la ejecución del movimiento finalizo mi lanzamiento en la dirección en que quiero recibir. El skewer es otro lanzamiento que podemos aplicar en esta situación. ¿Qué es lo importante a la hora de lanzar el skewer cuando queremos finalizarlo en roto? Primero, que el pivot debe ser bien cruzado hacia el otro lado, ¿cierto? Y segundo, la caída que debe tener la muñeca para que cierre el disco en la posición correcta donde queremos que llegue el corte. Entonces, un pivot cruzado diagonal, ¿cierto? Y cerramos la muñeca para la finalización. El último lanzamiento es el high rollist. Este lanzamiento es muy importante que a la hora de realizarlo lo hagamos bien sea con un pivot lateral
o un pivot diagonal adelante. ¿Qué es lo que queremos? Que cuando se haga el pivot lateral, el disco finalice por arriba de la marca para suspenderlo en el lugar donde queremos que reciba. También lo podemos hacer con un pivot diagonal adelante, nuevamente para suspenderlo. Este lanzamiento se puede hacer por el back y por el forehand. Ya para concluir este video, es importante que utilicemos todas las diferentes formas de romper y las practiquemos. Es lo más importante, practicar, porque esto va a ser lo que nos va a generar el aprendizaje real. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, seguir viendo estos videos, suscribirse y nos veremos en siguientes videos.